Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a su clase Bioética y Legislación de Enfermería. A pesar de que no podamos ver la correlación que tiene la enfermería con el derecho, la verdad es que están enlazados por completo. Desde la creación de la enfermería como una profesión hasta las actividades del día a día que desarrollamos en nuestra labor. ¿Por qué les digo esto? Para que enfermería pudiera ser reconocida como una profesión, primero debió de quedar legislada y plasmada en la ley y tener las características que la ley exigía para que pudiera ser una profesión. Y todas las actividades que se desarrollan en cualquier profesión, independientemente de la nuestra, también se encuentran reguladas por la ley. Hay diversas leyes. Nuestra máxima ley es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y a pesar de que no podamos vislumbrarlo, nuestra Constitución se encuentra como una de las 10 principales en el mundo. Es decir, muchos países toman en cuenta o basan sus leyes en las nuestras porque nuestra Constitución es casi perfecta. Nuestra profesión, para poder llamarse profesión, debió de pasar por las características adecuadas que regulan a una profesión. En el día a día de nuestro gremio nos topamos con muchos retos y con muchas actividades a desempeñar. Todas las actividades que nosotros realizamos se encuentran fundamentadas en la ciencia. ¿Qué ciencias son las que engloban a nuestra profesión? Pues son las ciencias de la salud, tanto ciencias exactas como ciencias reales. Cada actividad que nosotros realizamos va enfocada a brindar el cuidado que los usuarios requieren. Los cuidados en la enfermería se encuentran subdivididos en 3, que son los cuidados multidisciplinarios, interdependientes y dependientes. Cada uno de estos va adecuado a fomentar, preservar, salvaguardar la salud del usuario que así nos lo requiera. Pero cada actividad que nosotros realizamos, desde anotar el nombre del paciente en una hoja y que esa hoja se quede guardada, que después le vamos a denominar archivo clínico o expediente clínico, tan solo ese simple hecho nos lo exige la ley y está plasmada en una norma que regula nuestro comportamiento y nuestro hacer dentro de nuestra profesión. Si nosotros no hacemos o dejamos de hacer lo que la ley nos exige y se encuentra regulado, nos vamos a hacer acreedores a un castigo, que dentro de la ley no se llama castigo, se convierte en un delito. Y cuando hacemos una acción que es atípica, es decir, que no va de acuerdo a lo que la ley dice, nos hacemos punibles. Y al hacernos punibles nos hacemos acreedores a algún tipo de sanción. ¿Qué tipos de sanciones hay? Bueno, hay sanción administrativa, hay sanción privativa, que es la que todos tememos, que es cuando nos quitan nuestra libertad y nos encarcelan. Pero me estoy adelantando mucho con la introducción. Quisiera comenzar por explicarles qué es la enfermería desde un aspecto legal. Para poder enfrentar el aspecto legal, pues tenemos que irnos a la ley. Para poder citar a la ley, tendríamos que empezar por una jerarquización de leyes, es decir, qué tengo hasta arriba y qué tengo hasta abajo. De la jerarquía de reyes, digamos que va como con títulos, como si fuera una pequeña pirámide. En esta pirámide vamos a encontrar las primeras fuentes de derecho dentro de la legislación actual en México, en nuestro país.
Nuestra máxima es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. En ella se encuentran plasmados diversos artículos. Cada uno de estos artículos puede o no desprender una o varias leyes, uno o varios códigos. La Constitución mexicana de nosotros es tan grandiosa que algunos países la toman como antecedente y como ejemplo para poder crear sus propias leyes, poder crear sus propios artículos. Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado los artículos del 1 al 29 que nos dan todo lo que son los derechos humanos. La Constitución mexicana se divide en parte pragmática y parte dogmática. Del 0 al 29 se encuentran nuestros derechos humanos, conocidos y regulados internacionalmente. Esto se acaba de elevar hace poco porque anteriormente se llamaban garantías individuales. Bueno, dentro de estos artículos también encontramos todos los derechos a los que somos acreedores desde que se nos considera seres humanos. Y algunos derechos los tenemos desde la concepción, es decir, desde que empezamos a ser un embrión. Cuando somos embriones empezamos a generar ciertos derechos. Cuando nacemos adquirimos también ciertos derechos. Cuando vamos creciendo seguimos creando ciertos derechos. Pero cada derecho que tenemos y que nos los tiene plasmados o fundamentados la ley, en este caso la Constitución, también nos deroga una obligación. Dentro de los artículos que más nos interesan en nuestra profesión, pues son estos, del 1 al 29, porque de una forma u otra están implícitos dentro de nuestra práctica en enfermería. Un ejemplo, el artículo número 4 de la Constitución mexicana, pues nos habla precisamente del derecho a la salud. Y tú como enfermera o enfermero próximo a egresar, ¿qué es lo que vas a resguardar? ¿Qué es lo que vas a cuidar? Pues propiamente lo que es la salud. Tu profesión gira en torno a la salud de los usuarios, gira en torno a la salud de las personas que van a ir contigo porque tú eres el profesional. Cuando hablamos de profesional nos referimos a una persona que se ha preparado para llevar a cabo ciertos objetivos propios de una profesión, y la profesión pues engloba ciertas características. Tú eres quien va a darle y le va a tutelar la protección de la salud a las personas, porque en el artículo número 4 nos dice que todas las personas tienen derecho a la salud. Ok, si todas las personas tienen el derecho a la salud y nos lo dice la Constitución, entonces ¿quién nos va a decir cómo se les va a dar esta salud? ¿De qué manera se va a llevar a cabo? Bueno, del artículo número 4 constitucional se desengloba una ley federal, que es la Ley a la Salud. En esta y de esta se desprenden normas oficiales mexicanas para cada una de las concepciones que nos da, porque en la Ley General de la Salud nos desengloba cuáles son las entidades, cuáles son las autoridades, cuáles son los ámbitos de competencia y cuál de cada uno es su función, qué papel van a realizar para que así se garantice la salud a todos los mexicanos. Y también la misma Constitución nos dice quién puede ser mexicano y quién no es mexicano. Y si yo quiero ser mexicano, ¿cómo puedo adquirir esa característica? También la propia ley nos dice quién es un mayor de edad, quién es un menor de edad, quién es una persona vulnerable y quién no es una persona vulnerable. Ahora, para mí como enfermera, ¿de qué me sirve saber todo esto? Bueno, si yo cometo una conducta típica, es decir, yo no me conduzco bajo lo que la ley me dice que debo hacer en mi profesión
y lo hago con una persona que la ley considera vulnerable, la sanción a la que me voy a hacer acreedora va a ser más grande que si yo tengo una conducta típica con una persona que no se considera vulnerable. Ahora, dentro de nuestra profesión, ¿a quiénes vamos a considerar vulnerables? A toda persona menor de 18 años. ¿Cuántos usuarios creen que ustedes van a atender a lo largo de su vida que van a ser vulnerables? Además, la propia ley dice que las personas vulnerables se van a considerar a todos aquellos que no se encuentren en perfecto estado de salud. Ustedes van a atender a puras personas que se encuentran de algún modo u otro, pues dañada, vulnerable su salud. Entonces, propiamente, ya nada más con esta pequeña introducción podemos darnos cuenta, por lógica, que los delitos a los que nos hacemos acreedores pues son muchos. Y la mayoría de nosotros desconoce cómo los puede hacer. Ahora, si yo desconozco o los ignoro, ¿por ello estoy disculpado? No. La misma ley nos dice que el desconocimiento a esta no te hace no acreedor a la sanción. Es decir, aunque yo no sepa y esté en la ignorancia, como quiera, no me justifica el haber sido con una conducta típica. Cuando ustedes se llaman profesionales de la salud, pues por tener el título y la cédula, se les concede y se da por entendido y por un hecho que ustedes saben perfectamente todo esto. Híjole, qué difícil, ¿verdad? O sea, ya les estoy metiendo miedo de seguir aquí en esta profesión. Pero no se trata de miedo, se trata de conocer la ley. Te voy a dar 2 minutitos para que leas el concepto. Adelante, por favor, léelo. Muy bien. ¿Qué les estaba comentando? Pues precisamente que de la Ley General de la Salud se desprenden ciertas normas y también reglamentos. Dentro de estas normas y reglamentos que se desprenden, pues tenemos una norma oficial mexicana, que es la norma 019 SSA 3 2013. ¿Para qué es esta norma y por qué es importante? Bueno, es fundamental para nosotros como nuevos enfermeros o que nos estamos preparando para ser nuevos profesionales en la enfermería, porque esta regula a la práctica de la enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Ya se estarán dando cuenta que esta norma, para empezar, nos las vamos a aprender a lo largo del semestre y va a ser uno de nuestros estándares. Pero no es la única que nos vamos a aprender y no es la única que vamos a ver muchísimas normas. Y de cada norma se puede o no desprender un reglamento y puede o no desprenderse un manual y puede o no haber algo más, pero está basado y fundamentado en una ley anterior. En esta norma nos dice qué es la enfermería y qué es ser una enfermera, un profesional de la enfermería. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Y propiamente la profesión, pues ¿qué es? ¿Cómo es? ¿A qué se dedica? Bueno, pues la propia norma nos lo dice en su artículo 4.6 y 4.7 y nos dice que la enfermería, que es la carrera que ustedes están estudiando, la profesión que ustedes eligieron y el título y la cédula que el día de mañana van a tener y que se les va a demandar las obligaciones propias de esta, nos dice que es la ciencia y arte humanístico. Ok, cuando nos referimos a ciencia, ¿por qué nos dice que la enfermería es una ciencia? Pues porque está fundamentado en ciencias exactas, en las ciencias de la salud. Y arte humanístico, cuando nos dice arte humanístico, se referirá a pintar, se referirá a plasmar, se referirá a un cuadro artístico, a una escultura. No, se refiere al arte humanístico porque cuando decimos arte humanístico nos referimos a la parte más hermosa
que el ser humano ha dejado plasmado y puede dar de sí mismo. Entonces se dice que la enfermería es la ciencia y arte humanístico, es un arte. El emplear todas las actividades de enfermería se le considera un arte. Qué bonito, ¿no? Que se nos dé esa característica a nosotros, que nos diga que tengamos en cada actividad una finalidad estética, un sentimiento, una bella forma. ¿Y con qué nos vamos a validar de esa bella forma? Pues de la materia. Nos vamos a validar de esta actividad como lo más hermoso que el hombre puede crear. Y pues se nos dice que humanamente o humanísticamente el mayor humanismo es cuando tú puedes ayudar a otro. Y nosotros, la profesión de enfermería, ayuda a todos los demás brindando cuidado. Ahora nos dice que esta profesión de la enfermería está dedicada al mantenimiento y promoción del bienestar de la salud de las personas. Ok, cuando hablamos que está dedicada al mantenimiento, es decir, vamos a mantener la salud de las personas, ya sea que esté comprometida o no esté comprometida. ¿Por qué? Porque también tenemos la promoción a la salud. Es decir, que si una persona aún no está enferma, es mucho mejor porque vamos a promocionar la salud. Es decir, les vamos a seguir fomentando las habilidades técnicas y los cuidados que a sí mismo se debe de brindar. ¿Para qué? Para que no enferme. Cuando nos dice de la salud de las personas, ya hace un momento les decía que en el artículo 4 constitucional nos dice que todas las personas tienen derecho a la salud y les decía que del 0 al 29 son derechos humanos. Cada vez que nos referimos a un artículo constitucional, la sanción es más fuerte si es que delinquimos o tenemos una conducta atípica hacia ello que está plasmado. Entonces, ya ahorita vemos que la enfermería pues está dedicada completamente a la salud de las personas. ¿Y qué hace la profesión? Pues ha desarrollado una visión integral de la persona. O sea, nosotros no vemos nada más a la persona como una anatomía y una patología. No, nosotros la vemos con una visión integral. Recuerden cómo debemos de ver a la persona como un ser biopsicosocial y espiritual. También vemos no solamente a la persona, sino que vemos una visión integral también a la familia. Y no solo vemos a la familia, vemos a la comunidad. Es decir, nos vamos de lo pequeño a lo más grande. Y una serie de conocimientos, principios, fundamentos, habilidades y actitudes que les han permitido promover, prevenir, fomentar, educar e investigar acerca del cuidado de la salud a través de intervenciones dependientes, independientes o interdependientes. Ahora bien, vamos a buscar, ojo ahí va la libreta, igualmente en su clase de Classroom van a poner la fotografía de esta actividad, van a investigar un concepto de persona, van a investigar un concepto de familia y van a investigar el concepto de comunidad, van a investigar concepto de conocimiento, concepto de principio, obviamente conocimiento en enfermería, principio en enfermería, fundamento en enfermería, habilidades y actitudes. ¿Cuáles son las habilidades que necesito para la profesión de enfermería? ¿Cuáles son las las actitudes que necesito en la profesión de enfermería? Se van a hacer un pequeño videito de habilidades y actitudes, las van a subir a su YouTube y las van a pegar en la presentación. Ya está en su plataforma el material en donde lo van a poder poner, ¿de acuerdo? Ahora, para que yo pueda promover, para que yo pueda prevenir, para que yo pueda fomentar, para que yo pueda educar, para que yo pueda investigar, tengo lineamientos.
propios que la ley me está dando y que me dice, esto sí lo puedes hacer y esto no, porque la ley para eso sirve. La ley engloba y encuadra, es decir, te dice hasta dónde puedes hacer y hasta dónde no. La propia ley nos define qué es la enfermera y nos dice que la enfermera es la persona que ha concluido sus estudios de nivel superior en el área de la enfermería, en alguna institución perteneciente al sistema educativo nacional y se le ha expedido cédula de ejercicio con efectos de patente por la autoridad educativa competente para ejercer profesionalmente la enfermería. Es decir, yo no soy enfermera hasta que tenga un título y una cédula. ¿Y cómo voy a tener ese título y esa cédula? Pues hasta que yo termine de estudiar toda la profesión, de prepararme materia con materia. Porque una vez que yo haya atravesado todas esas materias, que yo haya atravesado y adquirido todos esos conocimientos, se me va a poder el día de mañana obligar a cumplirlos. Y si no los cumplo o fallo en el cumplimiento de ellos, el propio Estado y la Federación me van a hacer punitivos a castigos. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. La Organización Mundial de la Salud tiene un concepto sobre la enfermería a nivel internacional, el cual a mi gusto es muy ambiguo. Nos dice que la enfermería abarca la atención autónoma y en colaboración dispensada a personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o no enfermos, y en todas circunstancias de la vida. ¿Qué es lo que ha hecho enfermería? Bueno, pues la enfermería ha contribuido a mejorar el desempeño y las metas de salud en la prestación de los servicios en México, con acciones y programas específicos de atención, formación, investigación, liderazgo y organización de los sistemas de salud. Ojo y tarea, ahí les va. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar, nada más a buscar, cuáles son los programas que tiene México para la salud. ¿Cuántos programas existen en México para la salud? En este momento nada más vamos a buscar los programas que tiene de promoción a la salud. Únicamente promociona la salud. Y me los van a desarrollar muy brevemente en un mini concepto en su libreta. Fotografía de evidencia y va para su Classroom. ¿De acuerdo? Van a buscar también qué organizaciones existen en nuestro país de enfermería. ¿Cuántas hay? ¿Dónde están? ¿A qué se dedican? ¿Y por qué existen? También con su participación en las organizaciones gremiales de enfermería, como colegios, asociaciones y federaciones constituidas formalmente en el país. Ustedes van a decir, bueno, a mí de qué me interesa que haya colegios, asociaciones y federaciones si yo todavía soy estudiante. Pues porque aún siendo estudiante ustedes pueden pertenecer a cualquiera de estos. ¿Y para qué es útil o bueno? Número 1, para que ustedes sepan y conozcan sobre de ello. ¿Ok? Bueno, en México el personal de enfermería representa más del 50% del total del personal de salud. Hasta abril del año 2010 se tenían registradas en el Sistema de Información Administrativa de Recursos Humanos en Enfermería en el CIARE un total de 201.801 enfermeras para brindar atención a más de 100 millones de mexicanos. Maestra, ¿por qué no nos los puso ahorita en el año 2021? Miren, con lo de la pandemia, el sistema CIARE ha estado teniendo mucha variación. Y había sacado ya el dato del 2020, porque cada año se renueva y se suma. Sin embargo, ahorita el sistema está un poquito saturado y me está dando pues diferentes resultados. Entonces me quise quedar con el dato más exacto, ¿verdad? Pero el sistema CIARE es un sistema de la Secretaría de Salud. Y él tiene todos los datos. Entonces uno podría creer que dentro de tantas enfermeras que hay, si somos el 50% del total de personal de enfermería, y ojo, ahorita se abrieron un montón de contratos para poder dar atención en esta pandemia, pues somos aún más, pues nos pueden decir, ¿verdad? Pues las supervisoras que
no hay movimiento, no te vayas. Y todo lo contrario, o sea, siempre nos están diciendo quédate, otro rato aquí en el trabajo, ven antes, dobla guardia, quédate al turno, te voy a mandar a esto, te voy a mandar a otro. ¿Por qué? Porque somos un recurso humano inigualable. Nadie hace la función de enfermería. Nadie puede hacer la función de enfermería. Nosotros podemos tomar las atribuciones de otro profesional y realizarlas, pero otro profesional no las viene a realizar las de nosotros, porque es un campo de acción multidisciplinario y que conlleva muchas atenciones integrales. ¿Qué pasa? ¿Cómo que enfermería empieza a ser una profesión? ¿Y desde cuándo es una profesión? Bueno, en 1945 se establece en México un sistema de control de las profesiones reguladas por la Ley General de Salud y la enfermería se reconoció entre las dos actividades formales de práctica profesional que requieren licencia o cédula profesional, la que se adquiere al concluir estudios profesionales reconocidos y certificación por instituciones educativas con reconocimiento oficial federal y o de los estados de la República. Pues, ¿qué es una profesión finalmente? Pues es un fenómeno sociocultural en el cual interviene un conjunto de conocimientos y habilidades, tradiciones y costumbres y prácticas que dependen del contexto económico, social y cultural en el que surge y se desarrolla. Nos dice Eliot que la profesión es una etiqueta simbólica de un estatus deseado. Analícenlo hacia ustedes mismos y díganme si no es verdad. Lo cierto es que los sociólogos suelen definirla utilizando como referencia el requerimiento que la sociedad hace de un grupo ocupacional que cubre una necesidad concreta, es decir, lo que la sociedad determina que debe ser una profesional, no tanto lo que el profesional quiere ser. Por ejemplo, nuestra profesión tiene ciertas etiquetas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas etiquetas? Pues que son algo sensuales o algo sexuales, que no hacemos nada, que no la pasamos en el trabajo haciendo todo menos el trabajo, que somos malas y solo servimos para inyectar, y que solo servimos para secar el sudor o levantarle los lentes al médico. Para nosotros, el concepto de enfermería debería de englobar lo siguiente, que la enfermería es una persona física con una profesión denominada enfermería, que es la ciencia con matices de arte, que engloba toda una disciplina de principios éticos y morales. El objetivo principal de esta profesionista es mantener el completo bienestar físico, social, mental de los seres humanos. Su campo de acción es la promoción, mantenimiento de la salud, prevención de la enfermedad y la participación en su tratamiento, incluyendo en la rehabilitación de la persona, independientemente de la etapa de desarrollo en la que se encuentra, a través de sus diagnósticos enfermeros por medio de las acciones de enfermería, desarrollándose en sus diferentes áreas como son la administrativa, la docencia, la investigación y la asistencial, dando con ello la autonomía del profesional. Ahora bien, ¿por qué es importante tener todo esto plasmado? Porque la misma ley nos faculta para que todo esto esté en el día a día de nuestra profesión y que ustedes lo tengan claro desde ahorita que son estudiantes. Muy bien, la historia de la enfermería como profesión. El paso de la profesionalización de la enfermería fue posible gracias a la documentación obtenida de órdenes religiosas pertenecientes a los hermanos de San Judas de Dios, los religiosos Camilos, las Hijas de la Caridad y los hermanos Obregones y los religiosos Belemitas. La historia contenida en sus reglas y reglamentos hospitalarios fueron un valioso aporte para acercarse a las funciones de enfermería, actividades, jerarquía profesional, competencia, sistematización y construcción disciplinar. Es decir, el hecho de que enfermería tenga sus supervisoras, tenga jefa de enfermería, tenga subjefas de enfermería, tenga gremios,
tenga colegios, no se inventó simplemente. Fue ver la historia, ver cómo empezaban a trabajar, qué sí les funcionaba y qué no les funcionaba. Y fundamentar, escribir lo que sí se daba. Y con ello tuvimos una fuente de derecho, una fuente de ley. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, queremos decir que para que la enfermería sea hoy la enfermería, tuvimos que basarnos en todo lo antiguo, en todo lo anterior. Para que la cofia fuera la cofia, para que la cofia cambiara de ser cofia antigua a la cofia actual. Bien, por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver todos los tipos de cofias que han ido ejerciéndose a lo largo de la historia. Tiene un porqué, tiene un fundamento y está escrito. Y gracias a todas las documentaciones que se tienen de la enfermería, pues después de todo un siglo, tenemos las notables y coco de mucha gente, que son los diagnósticos de enfermería, la NANDA, el NIC y el NOC, para poder hacer pues nuestros diagnósticos enfermeros. ¿Cuál es la ventaja de tener este tipo de diagnósticos enfermeros o en nuestra profesión? Que los diagnósticos enfermeros son internacionales. El mismo diagnóstico que manejamos en México se maneja en Dubái, se maneja en China. Y las mismas actividades que se realizan en nuestro país las realizamos en otras partes. Eso es otro aporte que tiene la profesión de enfermería. La profesión de enfermería es internacional, no cambia en ninguna parte del mundo. Me van a decir, bueno, maestra, pero por ejemplo aquí en México, a duras penas a veces llegamos a bomba de infusión, y en los países de primer mundo, pues ellos ya tienen otro tipo de sistemas. Claro que sí, no digo que no, ni no lo niego. Probablemente la industrialización, la modernización sí cambia, pero el fundamento como tal y la esencia de la enfermería no cambia. ¿Para qué es importante reconocer esto? Para que sepan la importancia entre las leyes, que la ley se constituye a partir de que se hace costumbre, y de la costumbre nace la ley, y la ley se modifica y se transforma de acuerdo a la necesidad de la sociedad. Igualmente sucede con la enfermería. ¿Quiénes podemos nombrar o quiénes han dado los valiosos aportes o más notables para este nuevo siglo? Pues tenemos la teorista como Virginia Henderson, como Vera Fry y como Peplu, quien incorpora el concepto de proceso de enfermería, y surgen en torno a estos hechos la creación de grupos de estudios, como el Grupo Nacional para la Clasificación de Diagnósticos de Enfermería. Ahorita, en la actualidad, pues tenemos los diagnósticos de enfermería, y en nuestra norma oficial 019 está plasmado que nosotros debemos de hacer los diagnósticos de enfermería. ¿Y para qué nos sirven los diagnósticos de enfermería? O sea, ¿por qué los necesitamos? Bueno, pues nos dice que es para la calidad. ¿Y cómo vamos a brindar esta calidad? Bueno, pues no de esta manera, ¿verdad? Como la vemos ahí con el abuelo Simpson, que le dice, enfermero, mi suero está vacío y mi orina está llena. Listo, optimización de recursos. No, pues claro que no, ¿verdad? Nunca lo vamos a hacer de esa manera. De nuestras normas oficiales mexicanas también se desprenden lo que son las guías de práctica clínica. Y de las guías de práctica clínica las vamos a tener como, precisamente su nombre lo indica, una guía para poder ver qué podemos hacer y qué no le podemos hacer al paciente, y qué va a ser lo mejor para hacerle al paciente. Y de las prácticas clínicas se derivó un cuadernillo, una guía maestra que se llama Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, dentro del modelo de seguridad del paciente. Está largo el nombre, ¿verdad? Y las acciones también están largas. Son 8 acciones esenciales, las cuales nos tenemos que aprender, y en esta materia se las van a aprender y las vamos a ver y las vamos a desenglosar
una por una. Igualmente vamos a ver algunas guías de práctica clínica y las vamos a llevar a cabo, pero primero pues ustedes tienen que leer muchísimo, tienen que entender bastante sobre la profesión y tienen que conocer las normas oficiales mexicanas. Me voy a adelantar tantito y les voy a platicar que dentro de las normas oficiales mexicanas se encuentran estas. Estas normas oficiales mexicanas han sido creadas por enfermeras. ¿Las enfermeras pueden crear normas? Sí, sí podemos. ¿En base a qué o a quién? Ahorita me regreso para explicarles. Estas normas mexicanas, cada una de ellas hace mención a actividades propias de enfermería y lo ideal y lo mejor pues es que están creadas pues por propios profesionales de la salud en la enfermería. Pero para que se puedan crear, ¿quién nos dice o quién no nos dice que se pueden crear? Bueno, existe una comisión que se llama Comisión Permanente de Enfermería y este es un organismo coordinado de las acciones del campo profesional de la enfermería en México, creada por acuerdo el 25 de enero del 2007 y se considera como un órgano rector asesor del gobierno federal en materia de enfermería. Es decir, cuando el gobierno federal tiene una duda de qué es de cómo hacer algo para la enfermería o que tiene que ver con la enfermería, ¿a quién toman en cuenta? Pues esta Comisión Permanente de Enfermería. ¿Y quiénes son esta Comisión Permanente de Enfermería? ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues su principal atribución es establecer las políticas para la práctica y formación del personal de enfermería. Antes de la firma de este acuerdo secretarial, la Comisión Permanente de Enfermería fue denominada Comisión Interinstitucional de Enfermería, cambiando su nombre al formalizarse. Una vez que el gobierno le dio estas atribuciones a esta comisión, pues quedó permanente para que la Secretaría de Salud siempre lo esté consultando. ¿Y en qué lo va a consultar? Bueno, en lo que tenga que ver con la enfermería. ¿Y qué es lo que hace? Pues es un órgano rector en enfermería quien desde su posición formal en la Secretaría de Salud define los lineamientos que regulan a la profesión. Es la instancia que representa a la enfermería a nivel nacional e internacional y hace efectiva la coordinación interinstitucional y el trabajo integrado y vinculado a los propósitos educativos y asistenciales. La Comisión Permanente de Enfermería logra el consenso necesario para la definición de directrices que incidan en la excelencia de los servicios y el fortalecimiento profesional. Su misión es ser un grupo académico asesor a nivel nacional que apoye a las instituciones del sector salud y al papel normativo de la Secretaría de Salud en lo que a enfermería se refiere. Coordina los trabajos que son de la competencia de las diferentes instancias que tienen la atribución de regular la profesión con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de los servicios y favorecer el desarrollo de la profesión. O sea, no son cualquier persona. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo están? ¿O qué onda? ¿Quién los engloba? ¿O qué pasó con esa? Yo puedo ser o puedo permanecer en él o pudiera yo asistir nada más porque sí. Pues para que tú puedas permanecer a la Comisión Permanente de Enfermería está presentes la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal, los servicios de atención psiquiátrica de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, está el IMSS Oportunidades, está la Secretaría de Salud o Instituto de Salud del Estado de México, la Junta de Asistencia Privada, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Plantel Ixtacalcan, la Facultad de Estudios Superiores y Plantel de Zaragoza, la UNAM, la Escuela Superior de Enfermería y Obstetricia del Instituto Politécnico Nacional, el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del IPN, la Unidad Milpa Alta, está la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Panamericana, la Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería, el Consejo Mexicano de Acreditación de Enfermería, el Consejo Mexicano de Acreditación en Enfermería, el Colegio Mexicano de Enfermeras,
el Colegio Mexicano de Licenciados en Enfermería, la Confederación Nacional de Enfermeras Mexicanas, la Federación de Religiosas Enfermeras Mexicanas, la Asociación Mexicana de Bioética en Enfermería y la Comisión Nacional del Arbitraje Médico. Todos estos son invitados permanentes y algunos son temporales, es decir, por ciertos momentos los invitan a formar parte de la Comisión Permanente de Enfermería. ¿Para qué? Para pues algunos asuntos que se tengan que debatir o que tengan que formar parte o que se tenga que crear alguna modificación de ley o de decreto de ley o haya que modificar en alguna parte alguna norma o haya que intervenir en hacer una norma. Como pueden ver, es un mundo completamente diferente y es algo nuevo y novedoso para ustedes. Eso lo sé. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Como pueden ver, son muchas las diapositivas, pero el día de hoy no las quiero abrumar demasiado. Díganme, lo bueno es que no nos quiera abrumar demasiado. Ahora les voy a platicar inmediatamente cómo son las normas oficiales mexicanas de enfermería. ¿Y para qué nos sirven? Bueno, pues nos sirven para no cometer errores, nos sirven para evitarlos, nos sirven para no delinquir y nos sirven como una guía y un marco de desarrollo. Es decir, para que yo sepa hasta dónde puedo hacer como profesional y para que yo sepa hasta dónde no puedo hacer como profesional. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo lo que me demanda la ley de mi profesión, me voy a hacer acreedor a una sanción. Pero si yo me extralimito de lo que debo de hacer, también me puedo hacer acreedor a una sanción. O sea, maestra, si hago o no hago, ¿es igual de dañino? No, no es igual de dañino, pero no debemos de hacerlo. El mayor grado de desarrollo profesional de la enfermería se ha logrado cuando el ejercicio enfermero ha estado regido por principios profesionales, enseñado por los propios enfermeros y gestionados con autonomía. Es por eso que es importante que las normas oficiales en el aspecto de enfermería pues estén desarrolladas pues precisamente pues por un enfermero. Pero hablamos mucho de qué es ley, norma y constitución y eso apenas es la pequeña introducción a la clase. Entonces les voy a explicar brevemente cuál es un concepto de ley. ¿Qué es una ley? Pues la ley es una norma jurídica dictada por una autoridad pública competente. En general, es una función que recae sobre los legisladores de los congresos nacionales de los países. Sí, esos de los que siempre se quejan y dicen, ay, es que se la pasan dormidos, ay, es que esos no hacen nada. No, sí hacen mucho. Previo debate de los alcances y el texto que impulsa la misma, y que deberá observar un cumplimiento obligatorio por parte de todos los ciudadanos, sin excepción de una nación, porque de la observancia de estas dependerá que un país no termine convertido en una anarquía o un caos. Es decir, todas aquellas naciones, como la nuestra, como México, tienen una ley, tienen normas jurídicas, tienen legisladores. ¿Quiénes son los legisladores? Bueno, son esas personas investidas, que también los faculta de la ley y les da atribuciones, la propia ley, pero ellos son expertos. ¿En qué son expertos? Son expertos en crear leyes, en revisar leyes y ver que nunca violenten a ninguna persona, que nunca vayan en contra de lo que ya se tiene establecido y que jamás sean perjudiciales para el Estado, para la federación, para la comunidad, para la persona, ya que dependiendo de la jerarquía de leyes y del tipo de ley de la que estamos hablando, es lo que cuida, para no revolverlos. Para empezar, toda ley tiene ciertas características, ¿ok? Una ley no se hace ley hasta que no queda plasmada y tiene que estar plasmada en una constitución, en una ley federal, en una ley estatal, es decir, en una fuente directa de derecho.
que ya esté establecida. Si yo vengo ahí en mi casa y digo, aquí es ley que todos traigan zapato adentro de la casa, ¿esa va a ser una ley real? No, va a ser una regla que yo pongo en mi casa. Pero si alguien no la cumple, lo van a venir a arrestar. Si alguien no la cumple, va a haber un castigo. Tal vez dentro de mi casa yo puedo establecer que si no se cumple esa imposición que yo estoy poniendo dentro de mi casa, se hagan acreedores los que están alrededor de mi casa a algún tipo de castigo. Van a recoger la basura, van a ir a tirar la basura donde no les gusta, se van a quedar sin postre. Más o menos así funciona igualmente de este lado lo que es la legislación, es decir, lo que son las leyes plasmadas, las fuentes de derecho. ¿Y qué es lo que me atribuye a mí para decir es mi casa? Bueno, se me atribuye a mí que es mi casa porque es una unidad donde yo la habito y yo pago por habitarla. Ay, entonces te renta, maestra. No, ustedes o sus papás pagan por tener una casa al año, algo que se llama predial. ¿Sí? La misma ley les otorga que ustedes pueden tener propiedades y que ustedes pueden ser acreedores de bienes, ya sea bienes muebles o bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que se pueden mover como un auto. Los bienes inmuebles son aquellos que no se pueden trasladar como una casa, un terreno. Pero la propia ley dice que el que se hace acreedor de un título de propiedad también se hará tributario a ciertas obligaciones, como el hecho de pagar un impuesto sobre esa propiedad. Entonces, las leyes también nos atribuyen y nos dan derecho, pero al mismo tiempo nos obligan a cumplir con una obligación. Cada derecho que se nos otorga nace una obligación de él. Dense cuenta desde que ustedes son niños. Cuando ustedes empiezan a tener una conciencia, ¿qué es la primera obligación que a ustedes o a todos nosotros se nos da? Tienes derecho a la vida y tienes derecho a que se te cuide y tienes derecho a la alimentación, pero tienes la obligación de respetar a tus padres, tienes la obligación de atribuir en tu casa con el orden. Van a decir, bueno, maestra, pero son cosas de dentro de la casa, eso no tiene nada que ver con lo que está diciendo con las leyes que se encuentran dentro del campo del derecho. No, sí. Y está dentro de la ley, está fundamentado en el Código Civil Federal, que los niños le deben respeto a los padres y que también tienen la obligación de respetar las reglas impuestas dentro de un hogar. Claro, obviamente sin que sea violente o viole algún tipo de derecho fundamental del menor de edad. Pero sí viene, chicos. Ahora, para que podamos entender un poquito más, todas las leyes, así como todas las cosas en esta vida, tienen características únicas. ¿Qué características tiene una ley? Bueno, tiene la generalidad, es decir, una ley comprende que todos aquellos que se encuentren en las condiciones previstas por ella, sin excepción de ninguna clase. Es decir, cuando se plasma en la ley, es general. No voy a ponerle una ley única y exclusivamente a Tania. Por esta norma se entiende que Tania, Nayeli Artea Herrera, no puede ir a la ciudad de Tampico. No. O sea, dentro de la ley a mí no me pueden nombrar como individuo. Me podrán hacer una sentencia, un castigo, una punibilidad y sí me pueden obligar a no ir a algún lugar, pero porque yo haya delinquido. Pero no así van a crear una ley específica para Tania, ni específica para Juanito. Tampoco van a haber ninguna excepción de ninguna clase, son generales, es para todos. Tiene la característica de la obligatoriedad. ¿Qué quiere decir esto?
que tiene un carácter imperativo atributivo. Ah, caray, ¿qué es? Que pues por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por otra otorga derechos. Esto significa que siempre hay una voluntad que manda y una que somete. Es decir, te doy, pero también te someto. Te mando, pero también te someto. ¿Por qué? Porque tienes que obedecer. La ley impone sus mandatos, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. ¿Por qué lo hace en contra de la voluntad de sus destinatarios? Porque es lo mejor para ellos, porque dentro de la obligatoriedad se prevé que sea el bien común de la sociedad. Su incumplimiento da lugar a una sanción, a un castigo impuesto por ella misma. Cuando la misma ley te dice a qué castigo te haces acreedor, se le dice que es una ley perfecta, porque te dice cómo puedes incumplirla, de qué manera la vas a incumplir y cómo te va a castigar por no cumplirla. La característica de la permanencia se dicta como un carácter indefinido, permanente, para un número indeterminado de casos y de hechos, y solo dejará de tener vigencia mediante su abrogación, subrogación o derogación por leyes posteriores. Una vez que la ley está plasmada, una vez que la ley está dictaminada, una vez que pasa por todo su proceso para volverse legal y está en el Diario Oficial de la Federación y no tiene una fecha que la caduque, se toma en cuenta que es carácter indefinido, es decir, va a continuar permanentemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la quiten. ¿Y cómo la van a quitar? Bueno, tendría que someterse precisamente con los juristas, tendría que someterse a una revisión y ver si ya no es útil para la sociedad, se volvió inútil o se volvió en coño a la sociedad. Entonces se abroga. ¿Cuándo se abroga? Solamente cuando pasa por todo un proceso y la quitamos. O bien, no se abroga, se modifica, se subroga. Hay una subrogación. Bueno, ¿qué pasa? Que se pueden crear nuevas leyes que la suplan. O una parte de esa norma, de esa ley, se deroga. Es decir, un artículo ya no es necesario, no está funcionando para la nueva sociedad. La característica de abstracta e impersonal. Las leyes no se emiten para regular o resolver casos individuales, ni para personas o grupos determinados. Su impersonalidad y abstracción las conducen a la generalidad. Se refuta conocida. Nadie puede invocar su desconocimiento o ignorancia para dejar de cumplirla. Lo que platicábamos al principio, el desconocimiento de la ley no me deja de cumplirla. Es decir, el desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. ¿Por qué? Porque al momento de que la ley se dictamina, al momento de que la ley se hace propia ley, se refuta conocida por todos y no podemos decir, es que yo no sabía. No importa que tú no supieras. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, como una siguiente característica, tenemos como norma general que regula los hechos que ocurren a partir de su publicación hacia lo futuro, jamás hacia lo pasado, salvo ciertas excepciones como la retroactividad en materia penal. Es decir, si si el día de mañana dicen que está prohibido por la pandemia salir a la calle de color morado, es una tontería, es un ejemplo nada más, de color morado, pero hasta mañana la publican y la hacen una ley como tal, y yo el día de hoy salgo de morado y mi vecina me acusa y dice, es que ella ayer salió de morado, arréstenla porque ayer delinquió, pónganle una sanción porque ayer delinquió. No va a pasar, porque es a partir de que se publica hacia el futuro, nunca hacia el pasado.
Hablábamos aquí en materia penal, bueno, ya sería meterse en una dogmática muy profunda sobre derecho, y a nosotros la verdad no nos interesa en nuestra profesión. ¿Qué tipo de leyes tenemos en México? Bueno, pues tenemos la ley federal, tenemos la ley física, la ley natural, la ley estatal, la ley municipal, tenemos las normas, tenemos también normas sociales, tenemos los reglamentos, tenemos las penas, tenemos delitos, tenemos las leyes perfectas, las leyes imperfectas, que son las que les platicaba hace un momento. De la Constitución mexicana, del artículo 4, se desprende una ley federal que a nosotros nos atañe, que es la Ley General de Salud. Y en su artículo 175 nos dice que la Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas de carácter nacional en materia de prevención de invalidez y rehabilitación de inválidos, y coordinará, supervisará y evaluará su cumplimiento por parte de las instituciones públicas, sociales y privadas que persigan estos fines. Es decir, la Secretaría de Salud es la que está facultada para establecer las normas oficiales mexicanas de carácter nacional. ¿Ok? La Secretaría de Salud establece, sin embargo, en algunas ocasiones no las crea. ¿Quiénes pueden crearla? La Comisión Permanente de Enfermería puede crear una norma o un reglamento, alguna escuela, a base de investigación, a base de evidencia científica, presentarse a la Secretaría de Salud, llevarla a cabo y la Secretaría de Salud pasarla por varios filtros y después elevarla. Claro que sí, eso puede pasar, pero sin embargo es todo un proceso. Ahora les decía que la jerarquización de las disposiciones legales las podemos ver como un triángulo, ¿sí? Y hasta arriba vamos a tener la Constitución, que la Constitución no siempre se apega a los lineamientos internacionales, solamente se apega a aquellos que no intervienen con la propia Constitución, que no la contradicen, que no la invalidan y que siempre van a ser para el bien de la sociedad mexicana. Después tenemos la ley formal, la ley material, las resoluciones legislativas, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones de organismos constitucionalmente autónomos, resoluciones de gobiernos regionales y locales, resoluciones directorales, resoluciones jefaturales y hasta el último reglamentos. Nosotros también tenemos dentro de esta jerarquía la Constitución como primer índole, las leyes orgánicas y las leyes especiales, las leyes ordinarias, el decreto de leyes y luego los reglamentos. Dentro de nuestra profesión, pues estaría primero la Constitución, después la Ley Federal de la Salud y posteriormente estarían todas las normas oficiales mexicanas y continuaríamos con las guías de práctica clínica y después con los catálogos maestros. Y dentro de este mismo ordenamiento, en la misma línea, tendríamos los diagnósticos de enfermería y tendríamos a la NANDA, al NIC y al NOC, y sobre todo al NIC, que nos habla sobre las intervenciones de enfermería, que están regulados y facultados con la norma oficial mexicana 019, porque la norma oficial mexicana nos dice que nosotros podemos hacer ese tipo de acciones. Pero cuando nos referimos a acciones, ¿dónde las vamos a encontrar? Pues las podemos encontrar en estas fuentes de derecho. Guías de práctica clínica, catálogos maestros, NANDA, NIC y NOC. En la NANDA nada más vamos a encontrar lo que es el diagnóstico y en el NOC y el NIC vamos a encontrar las intervenciones, es decir, lo que le vamos a hacer al paciente. Muy bien, chicos. Vayan por favor a realizar todas sus actividades y tareas que quedan pendientes, las revisaremos y continuaremos con nuestro siguiente video sabiendo un poquito más de lo que se trata la bioética y la legislación en la enfermería. Queda de tarea un mini video, no más de 5 minutos, en donde me hablen con sus propias palabras, no leyendo, qué es la bioética. Y según ustedes, ¿para qué sirve la bioética? Y con sus propias palabras me van a decir
¿De qué les va a servir esta materia en su profesión? Continuamos la siguiente semana. Que tengan excelente tarde.